Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar el farmeo de las partes, ¿vale? De las 4 partes que hay en este juego. Las partes azul, amarilla, verde y rojas, que sirven para aprender movimientos. Ya sabéis que en cada centro Pokémon de cada región hay un enseña movimientos. Y en cada región hay unos movimientos u otros, así que bueno. Tenéis que venir a Ciudad Algaria, ¿vale? Os voy a mostrar primero la primera ubicación, Ciudad Algaria. Y bajar por estas escaleras desde el centro Pokémon TikTok, ir por aquí, ¿vale? Os voy a explicar. Una vez lleguéis aquí, yo voy a luchar para ahorrarme tiempo el repelente, pero vosotros si no queréis, ¿no? Para no perder tiempo en el vídeo. Obviamente necesitáis surf, buceo también. Necesitáis, como siempre, un banete con... No me estoy creyendo. Vale, ahora volvemos. Me ha pillado el entrenador, en cuanto me lo cargue, seguimos. Bueno, como iba diciendo, necesitaríais bucear aquí dentro, ¿vale? Y solo necesitáis, aparte de buceo y surf, un Pokémon que sepa Dulzaroma y un Pokémon con ladrón y cacheo. Venís a estas hierbas de aquí y tenéis que tirar Dulzaroma. Tienen que ser Clampers, los que os dan las partes azules. Estos. Vamos a ver si tienen ítem. Y lo intento coger, si no os pongo el clip. Pero vamos, a ver. Bueno, agarrar, que luego los latinos me matáis. No tiene ninguno. Pero vamos, ahora os voy a dejar el clip en el que consigo la parte azul con esos mismos clampers. Así que os dejo el clip ya. Y aquí podemos ver cómo, utilizando ladrón, me ha dado la parte azul. Bueno, ahora que os he quitado... que os he dejado el clip, voy a proceder a la siguiente ubicación y ahora os la traigo. Bueno, para la verde resulta que es en la misma ubicación, ¿vale? Así que no nos hemos movido prácticamente. En estas plantas os tenéis que mover para la verde y tenéis que rezar. Bueno, yo tengo el repelente, así que no lo voy a hacer, pero vamos, en estas mismas hierbas, que en sí son cualquiera de que ponga bajo el agua de esta zona, en cualquiera. Paseando así por las hierbas os tiene que salir un Relicanth, ¿vale? O sea, lo voy a dejar claro para que no os liéis. No lo tengo atrapado, así que no va a poner qué es lo que lleva, pero os digo yo que la parte verde la lleva el Relicanth. Ya pone aquí, bajo el agua en joven, que es donde estamos. Hay más sitios, que de hecho os voy a hacer, para los que queráis tener esos ítems en otras regiones, no me he dado cuenta, disculparme. Para la parte anterior que habéis visto en el vídeo, que ya veis parte azul, tenéis que estar en estos sitios, tenéis estos sitios. Supongo que en el vídeo se verán bien. Si no, lo podéis buscar vosotros mismos desde vuestra Pokédex, que aunque no lo tengáis atrapado, se pueden seguir viendo los sitios. Bueno, pues os voy a dejar con el clip de cómo consigo la parte verde ahora. Y aquí podemos ver cómo con ladrón me dan la parte verde. Ahora que ya habéis visto cómo se consigue la parte verde, vamos a la siguiente zona. Bien, para esta parte, que es la parte amarilla, tenéis que venir a Recípolis, aquí en Hoenn, ¿vale? Y bucear, perdón, surfear aquí. Tenéis que venir por aquí, importante. Una vez lleguéis aquí, le dais que buceáis para ir al fondo marino, salís por esta cueva. Y en estas plantitas de aquí, ¿vale? Con Dulzaroma os pueden salir Lanturn y Chinchou. Cualquiera de esos dos Pokémon van a traeros la escama marina o la parte amarilla. Lo malo es eso, que os puede traer la escama marina, aunque también es bastante decente para vender. Os recomiendo un Quagsire con absorber agua y ladrón. Básicamente, cuando detectéis que tienen ítem con banete, hagáis el cambiazo. ¿Por qué? Porque os van a meter una paliza enorme al banete. Le van a meter una paliza enorme. En esas plantas usáis Dulzaroma. Y aquí veis que salen Lanturns y probablemente Chinchous también. Pues tenéis que ver que tenga ítem, ¿vale? En este caso no tiene, pero vamos a dejarlo así. Y se lo podéis quitar. Yo os recomiendo, como bien digo, un Quagsire con absorción de agua, con esa habilidad, absorber agua, para evitar problemas aquí. Así que os voy a dejar os dejo ahora mismo con el clip de cómo consigo la parte amarilla, ¿eh? Ahora. Y aquí podemos ver cómo con ladrón
me dan la parte amarilla. Bueno, ahora que ya os he enseñado cómo consigo la parte amarilla, vamos a proceder a la ubicación de la última y la definitiva, ¿no? La que falta, parte roja. Vale, os preguntáis por qué estamos otra vez aquí. Vale, la última parte está aquí otra vez, pero se me ha olvidado comentaros, enseñaros, para los que sois de otras regiones. Lo podéis buscar por vosotros mismos, siempre que en otro vídeo de mis vídeos veáis que estoy especificando farmear en un sitio solo. Miraros el Pokémon que estoy maineando, pues en los Monamuletos Meowth, para saber en qué otros sitios aparecen. Los que queráis buscar en los Lanturn, sobre todo en Horda, veis que solo es aquí. Pero los podéis buscar uno en uno, de uno en uno, que es más lento en otros sitios. Aquí tenéis las ubicaciones. Bueno, las únicas ubicaciones, mejor dicho. Siguiente. Mierda, no quería cerrarlo entero. Y falta el Chinchou. Vale, si lo escribo bien, sobre todo, ahí. Ya veis el Chinchou, también parte amarilla, escama marina. Los sitios son estos. Vale, lo podéis buscar vosotros mismos también desde vuestra Pokédex. Y ahora lo siguiente van a ser, para la roja, tenéis que pescar aquí, ¿vale? Aquí es pescando, con la super caña en la cascada, en las cascadas aquí, vamos, de Colosaria con los Córsolas, perdón. Aunque salen más Lupdis que Córsolas, con la escama corazón, así que estamos mezclándonos con un farmeo de en el anterior vídeo, no sé en qué orden lo subiré, básicamente, así que estáis viendo otro farmeo anterior, que estos Lupdis dan escama corazón, útil también para los farmeos para usar en los tutores movimientos. Bueno, no voy a seguir porque si no es que no acabo nunca, porque tiene una tasa de aparición muy lenta. También se puede en canto, ¿vale? Los Córsola, que tienen lo mismo con la super caña. Ya vais a ver aquí. Tenéis con caña buena y con super caña en celeste, pero es mejor la super caña porque es menos raro. Después tenéis también en canto en la ruta 19, ahí especifica con qué caña. En Ciudad Colosaria, que es donde estamos ahora, que es poco común, con la super caña también. Y luego en Teselia lo tenéis en el agua, en Pueblo Arenisca y en la ruta 13. Aunque es especial, o sea que esto solo en los que seáis solo de Teselia y no tengáis desbloqueado más región, solo lo desbloqueáis mediante especial, que significa mediante un fenómeno, así que nada. Y en principio eso es todo, ¿vale? Os voy a dejar con el clip consiguiendo el Córsola y recibiendo mi parte roja, así que aquí os dejo el clip. Y aquí podemos ver cómo con ladrón me dan la parte roja. Bueno, ahora que habéis visto el clip, rápidamente, que se me está haciendo el vídeo tarde, vamos a mirar cuánto cuestan los tutores de movimiento, o sea, las cosas estas. Parte amarilla, vale, creo que esta se escribía P amarilla. Bueno, primero la roja, que es la más reciente. La parte roja no es muy cara, pero es farmeable, podéis usarlas también para vuestra propia utilidad. Luego tenéis la parte verde, que pese a que ser tan difícil, están muy baratas. Pero bueno, quien las quiera farmear para que sepa dónde es. Después tenéis la parte azul, podéis ver aquí, 1388. Y la parte amarilla. Vale, si lo escribo bien, qué manía, se me van las manos. Es todo junto, ¿no? Ahí, 1500 más o menos. Y para los que no sepáis dónde se utilizan esas partes, escamas corazones, hechizos y ciertos objetos consumibles que vais farmeando de Pokémon salvajes, aquí. En cada centro Pokémon de cada región hay un NPC, elegís qué Pokémon queréis y os dice qué ataques podrían aprender, ¿veis? Y qué ítems pide a cambio. Pues un hechizo, una parte verde y un polvo plata, una semilla mirada, una parte verde, tal. Tenéis un montón. Así que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Si no se me va a hacer muy largo, darle a like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.